Padre, gracias por este tiempo hermoso que nos permitís vivir. Te pedimos, Espíritu Santo, como cada vez que nos reunimos, que abras nuestros ojos para que podamos ver, para que podamos entender. Gracias porque siempre que nos disponemos, tu luz viene a nosotros y nos hace comprender, nos hace darnos cuenta de cosas que antes no veíamos. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes, que nos guíes para crecer y para alcanzar la madurez que vos pensaste para este tiempo para nosotros, papá. Señor, te entregamos este ambiente, que sea un ambiente de quietud, un ambiente de paz, un ambiente donde nuestra mente y nuestro corazón estén receptivos para lo que vos querés hablarnos en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vivir por fe. Un elemento clave de la vida en el Espíritu, que es la vida que todos los nacidos de nuevo vivimos, es la fe. Nuestra nueva vida, vieron que cuando nacemos de nuevo, arrancamos una vida totalmente nueva, totalmente de cero, que es la que llamamos la vida en el Espíritu. Esta es una vida que está sustentada de principio a fin, o sea, cada uno de los días de nuestra vida, en esta vida en el Espíritu, está sustentada por este elemento, por esta sustancia que es la fe. Por eso el apóstol Pablo dice, creo que en 3 o en 4 ocasiones en sus libros, usa la frase, mas el justo, ¿por qué vivirá? Por la fe. Mas el justo por la fe vivirá, que no es una frase de él, sino que él cita al profeta Habacuc, ¿puede ser alguien, sabe? Bueno, uno de los profetas mayores me parece que es Habacuc. Él cita las palabras que él dice, que el justo por la fe vivirá. Todos los hijos de Dios, todos los cristianos, todos los seguidores de Cristo, vivimos por medio de esto, de la fe. Así que es un aspecto clave y es central. Pero quería que nos preguntemos hoy qué es la fe. Estoy seguro que la primera respuesta que se nos sale, así como si apretaran play en un cassette, ¿cuál es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es verdad, pero como venimos entendiendo, no nos podemos quedar solamente con definiciones cortas que hemos aprendido de memoria, que para un tiempo nos sirven. Cuando recién entramos a la congregación y no entendemos nada y qué es la fe, y nos explican así, está bien. Pero después necesitamos ir avanzando en el entendimiento para ir descubriendo que es mucho más grande y mucho más profundo de lo que en un principio pensábamos que era. ¿Sí? Hablamos anteriormente, por ejemplo, de la gracia, y si nos quedamos con la definición de que la gracia es un regalo inmerecido, es una definición incompleta. Necesitamos profundizar en lo gigantesco que es la gracia. Si hablamos de oración y decimos oración es, ¿qué es oración? Hablar con Dios. Nos quedamos en una definición incompleta de lo que es la oración, porque es mucho más grande que eso. Y siento que eso nos pasa con la fe. Resulta que la palabra fe viene del griego pistis. Traje un PowerPoint, si lo pueden poner ahí la primera plaquita, así ustedes van leyendo lo que yo les digo. Dice, la palabra fe viene del griego pistis, que significa persuasión divina acerca de su voluntad. En síntesis, la palabra significa persuasión divina, o sea, una persuasión que Dios hace en el corazón del hombre, pero ¿para qué lo persuade? Para que entienda y para que se convenza de cuál es su voluntad, para convencerlo de hacer su voluntad. De ahí viene la raíz de la palabra fe, que es pistis. Pero cuando leí esta definición decía persuasión divina. ¿Y qué significará persuasión? Entonces busqué en el diccionario, que es la que sigue, ¿qué significa persuasión? Resulta que persuadir es la capacidad o habilidad para convencer a una persona, mediante razones o argumentos, para que piense de una determinada manera o haga una cierta cosa. Si yo quiero convencer a mi papá de que viajemos, que estamos ahí en este proceso, yo uso la persuasión para hacerle entender las razones y para convencerlo de que haga algo, ¿sí? Entonces, eso es la fe justamente, es lo que Dios hace con nosotros. ¿Cómo uno logra persuadir a otra persona? ¿Por medio de qué? Sí, pero esas razones y argumentos están metidos dentro de qué? De palabras, de la voz. Uno para poder persuadir a alguien le tiene que hablar. Entonces, no hay forma de tener fe
si Dios no nos habla, o mejor dicho, si nosotros no escuchamos la voz de Dios. Porque la única forma en la que Dios puede persuadirnos y hacernos entender cuál es su voluntad y convencernos de que su voluntad es mejor que la nuestra, es decir, depositar fe, la única forma en la que lo puede hacer es hablándonos y nosotros escuchando. Entonces, fe es persuasión divina acerca de su voluntad. Esto lo dice el diccionario de Strong. Ya había varias frases ahí en el diccionario que me gustaron mucho, así que se las voy a ir diciendo a medida que pasa esta prédica. La fe es entonces el medio que Dios usa para persuadirnos de hacer su voluntad. Vamos a buscar en Romanos 10, 17. Acá hay otra clave para entender la fe. Romanos 10, 17. Dice, esta también en Reina Valera. Sí, muy bien, ya está en Reina Valera. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todos lo sabemos, ¿no? La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Ahora nos podemos preguntar qué es la palabra de Dios. Porque desde quizás hace muchos años nosotros vinculamos la palabra de Dios únicamente como a la Biblia escrita. Pero fíjense que busqué la raíz de la palabra de Dios que se usa ahí en Romanos 10, 17 y la palabra en griego que se usa es rema. Pasamos a la siguiente. No, ahí está. La palabra que se usa es rema. Y rema significa hablar. O sea, la raíz de la palabra rema es sonido de voz. Una palabra hablada hecha por la voz viva de Dios. Es una palabra dinámica y viva. O sea que la fe viene por oír la voz de Dios, pero una voz viva, una voz dinámica y la voz de Dios directamente. Diferente es el logos. El logos hace referencia a la palabra escrita de Dios, a la Biblia escrita. Pero el rema hace referencia a la voz hablada de Dios. ¿Dios nos puede hablar con voz rema cuando leemos la Biblia? Sí. Ahora, ¿también podemos leer la Biblia sin la voz rema? También. Y si le quitamos el rema a la palabra logos, no sé si los estoy confundiendo mucho, pero bueno, rema es la voz hablada y logos es la palabra escrita. Si le quitamos el rema al logos, le quitamos la vida, le quitamos el dinamismo y le quitamos la esencia de Dios y nos queda solamente letra muerta. Por eso hay una gran diferencia, porque uno puede leer la Biblia todos los días y su fe no va aumentando, su fe no va creciendo. Yo no voy entendiendo y siendo persuadido de cuál es la voluntad de Dios para que yo tenga que hacer. Y es porque en realidad la voz que nos persuade es la voz hablada de Dios. Si por muchos años se nos ha quitado la voz rema, porque para muchas personas la oración a escucha es algo nuevo, escuchar a Dios en oración es algo a lo que no están acostumbrados. Cada retiro que voy al ministerio tengo que dar yo la charla de hablar, de escuchar al Señor en oración, y a veces muy resistí eso porque se ve como algo raro, como algo que, ¿qué está hablando este chico? Cuando en realidad la voz habla de Dios, esta palabra rema está usada en la Biblia, no sé la cantidad de veces, pero la religión quizás nos ha quitado esto tan hermoso que es poder escuchar la voz de Dios. Estuvimos en una reunión hace poco con los jóvenes en los que había un grupo de chicos que tenían dones proféticos. Entonces daban números para las primeras no sé cuántas personas que quisieron recibir una palabra profética. Y no se imaginan cómo salieron todos corriendo y agolpándose para sacar un número para que oraran por ellos y le den una palabra. Y por ahí eso pasa cuando no entendemos que nosotros también tenemos la capacidad de escuchar a Dios, ¿no? Esperamos que venga un profeta muy famoso y que nos ore y que nos dé una palabra, pero todos los hijos de Dios son guiados por Dios y eso significa que todos los hijos de Dios pueden escuchar la voz de Dios. Amén. Hay una frase que está en la placa siguiente, que estaba acá en el Strong, de Griffith Thomas, supongo que es así, no sé, bueno.
Dice, la fe siempre presupone revelación. Es decir, que siempre que uno tiene fe es porque antes hubo algo que es la revelación. Y por revelación entendemos que Dios nos habló, ¿sí? Y otra persona dijo algo muy parecido. La fe es siempre una respuesta a una revelación divina. La fe es siempre una respuesta a una revelación divina. Es decir, que si nosotros queremos que aumente nuestra fe, ¿qué tenemos que buscar? Escuchar a Dios. Tenemos que buscar revelación, porque es la revelación la que crea esa sustancia en nosotros. O sea, después de que Dios nos habla, algo en nuestro interior cambia. Y eso que cambia es justamente de que Dios llenó de fe nuestro espíritu. ¿Y qué significa que llenó de fe nuestro espíritu? Significa que estamos convencidos de que hay algo que tenemos que hacer porque esa es la voluntad de Dios. Cuando Dios le habló a Ruth, Ruth estaba convencida de que lo que tenía que hacer es ir con Noemí, hablando de la Ruth de la Biblia, no de la Ruth de acá. Y a nosotros nos puede pasar que después que hemos escuchado la voz de Dios, aunque sea muy loco, que ya vamos a ver en Hebreos 11 que todas esas personas estuvieron muy locas, porque después que recibieron revelación, estuvieron convencidos de que eso era lo que tenían que hacer, por más que a la gente no le parezca, por más que la gente critique, murmure, era ese el camino que debían seguir. Hebreos 11.1, en la Biblia Dios habla hoy. Si puedo poner el power, porque lo puse ahí en la versión Dios habla hoy. Dice la que sigue. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Ahora ahí hay una pregunta que me parece muy importante. ¿Qué es lo que se espera? Porque yo puedo esperar que Dios haga lo que yo quiero que Él haga y yo puedo estar creyendo, porque interpreté mal este versículo, de que eso es fe. Pero no se trata de esperar lo que yo quiero que pase, se trata de esperar lo que Él dijo que va a pasar. Su promesa. Abraham no tuvo fe porque él quería tener un hijo y oró y dijo, Señor, yo quiero tener un hijo y esperó que... No, Abraham tuvo fe porque esperó lo que Dios dijo que él iba a hacer por medio de Abraham. Y ahí hay una gran diferencia en entender la fe. Si interpretamos mal este versículo, podemos creer que la fe se trata de tener plena seguridad de lo que yo deseo que sucederá. Por eso no es así. La fe tiene la única función de convencer a nuestra alma de que obedezca a Dios para que su voluntad sea hecha. Lo repito. La fe tiene la única función de convencer a nuestra alma que obedezca, porque Dios hará lo que Él planificó. Fe no es que yo crea que voy a tener un mejor sueldo, fe no es que yo crea que voy a tener un mejor auto, fe no es que yo crea que voy a ser sano, pero si Dios me dijo y está en su voluntad que eso suceda y yo lo espero, ahí sí es fe. La fe nunca nace de mi alma y de mis deseos y de lo que yo quiero. La fe nace de lo que Dios dice. La fe nace de la palabra de Dios. Nos hace estar convencidos de que lo que Dios dice y su forma de ver las cosas es la verdadera. La fe nos conecta con la mente de Dios. La fe nos conecta con los pensamientos de Dios para ver las cosas desde su perspectiva. Ayer Leo hablaba y contaba una experiencia que está teniendo con el auto y contaba cómo desde su perspectiva todo se veía mal, pero cuando ve las cosas desde la perspectiva de Dios, entiende que hay algo que Dios quiere trabajar y que Dios quiere formar en nosotros. Por eso en medio de las situaciones difíciles, lo que necesitamos es ver la situación que estamos viendo, pero no desde nuestra mirada, sino desde la mirada de Dios. Y para eso hace falta fe. ¿Y cómo viene la fe? ¿Por medio de qué? No saben lo que se me dificulta tomar agua cuando predico, porque me tiembla la mano.
La fe nos conecta con la mente de Dios y nos permite conocer sus pensamientos. Vamos a ir ahora a Hebreos capítulo 11, pero vamos a leer desde el versículo 4. En todo el capítulo 11 se habla de diferentes personas que tuvieron mucha fe, que fueron ejemplos de fe. En algunos casos también se los llaman los héroes de la fe. Pero bajo este entendimiento que estamos hablando de la fe, vamos a ir analizando cada uno de los casos. Pensaba mientras armaba esta prédica que la fe es totalmente necesaria para poder ser colaboradores de Dios. Porque la fe, por medio de la fe, Dios nos persuade de cuál es su voluntad y de lo que Él quiere hacer en la tierra y de lo que Él quiere hacer por medio de nuestra vida. Sin fe es imposible agradar a Dios porque sin fe nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Manejamos nuestra vida como a nosotros se nos antoja. Pero por medio de la fe nuestra vida es direccionada para donde Dios quiere llevarnos. Y ahí somos útiles para lo que Él quiere. Ahora sí en la NTV, porfa. Ya demasiado, Reina Valera. Dice el versículo 4, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Siempre que leí esto no entendía, ¿qué tuvo fe? Porque mi concepto de la fe era distinto al que entiendo ahora. Al que entiendo a partir de ayer, de hecho, porque esto lo entendí ayer. ¿Por qué Abel presentó una ofrenda más aceptable que la de Caín? En hebreo se nos dice que fue por la fe. ¿Y qué significa entonces? Entonces, preguntándole al Espíritu Santo sobre esto, me di cuenta que Abel sabía lo que Dios quería recibir. Le dio lo que Dios quería recibir. ¿Y por qué? Porque lo conocía y porque conocía su voluntad. La fe lo persuadió de cuál era la voluntad de Dios, entonces a la hora de ofrecer un sacrificio, a la hora de ofrecer una ofrenda, no ofreció lo que él pensaba, lo que a él le gustaría, lo que él, le dio ganas de ofrecer, presentó lo que sabía que Dios quería recibir. Fíjense que Abel fue el primer adorador del que tenemos registro. Un hombre que buscó satisfacer la voluntad de Dios, que buscó darle a Dios lo que él quería recibir. Y justamente eso es adoración. Conocer el corazón de Dios para que nuestra vida sea una ofrenda de olor agradable. Uno solamente puede darle a otro algo que desea recibir porque lo conoce. Yo le puedo regalar a mi mamá una olla, pero sé que no le va a gustar mucho el regalo de la olla. Porque la conozco y sé que va a preferir otra cosa. Para el Día de la Madre siempre nos dice, no se les ocurre regalarme algo para la casa. Y uno solamente puede darle a Dios lo que Él espera recibir cuando lo conoce. Vamos a seguir leyendo el 7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes había sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Noé fue convencido por la voz de Dios de cuál era la voluntad de Dios. Y esa fe, esa sustancia que depositó esa revelación, cuando Dios le habló, le dejó una sustancia en su interior que era como el combustible que lo movía a hacer, a enfrentar el rechazo, a enfrentar lo que la gente piensa, lo que la gente iba a decir, a enfrentar las quejas quizás de su familia, a enfrentar los comentarios de la gente que le decía que estaba loco. Pero ¿por qué Noé siguió adelante y obedeció lo que Dios le pidió que hiciera, aunque tardó muchísimos años en hacerlo? Casi toda una vida tardó en hacer el arca. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios lo inyectó con una sustancia que se llama fe. Y quizás Noé tenía ganas, si lo pasamos a este tiempo, de ver Netflix, tenía ganas de ir a ver los partidos de fútbol, tenía ganas de pasar tiempo con su familia, tenía ganas de un montón de cosas menos de estar construyendo un arca. Y en esa época que no había la maquinaria que tenemos hoy, o sea que era un trabajo de ir a buscar los árboles, a echar,
¿Pero por qué lo hizo? Y nos vamos a ir dando cuenta de que aquel autor de Hebreos no está atribuyéndole mérito a estos personajes y diciendo, wow, qué increíble lo que hizo esta persona, sino está diciendo lo que hizo esta persona fue por la fe. Y eso significa que no hay mérito en Noé, sino que Dios lo inyectó una sustancia y no le quedaba otra a Noé que hacerlo porque la fe invadía su corazón, la fe invadía su mente, la fe invadió su voluntad. Por eso dice el apóstol Pablo, yo, aunque quisiera dejar de predicar el evangelio, no puedo dejar de hacerlo porque hay algo en mí más fuerte. Hay otro profeta también, Jeremías. Quise dejar de profetizar, quise dejar de decir lo que Dios me decía porque me causaba tantos problemas, pero había un fuego en mí que era más fuerte. Esa es la fe. Es la fuerza interior, la fortaleza interior que Dios nos da para llevar adelante su voluntad. El versículo 8, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra. ¿Por qué Abraham obedeció? Por la fe. ¿Y la fe provino de él o provino de Dios? Para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. 11. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. ¿Por qué creyó Sara? Por fe, pero ¿por qué creyó? Porque antes había ¿qué? Escuchado. Porque Dios había hecho una promesa. Y el error nuestro muchas veces está en creer cosas que Dios nunca nos dijo que iba a hacer. Si Sara no hubiese escuchado nunca la promesa de Dios, pero ella a los 99 años se le da por tener un hijo, por más que crea en su corazón, si Dios nunca le dijo que lo iba a hacer porque no estaba en su voluntad, porque no estaba en sus planes, eso no va a suceder. Entonces necesitamos depositar nuestra fe únicamente en lo que Él dice que va a hacer. 12. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos, una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible contar. 17. Fue por la fe que Abraham obedeció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. ¿Por qué estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo? El versículo siguiente dice que porque estaba seguro de que si lo mataba, Dios lo iba a resucitar. Pero ¿por qué tenía plena confianza de que Dios lo iba a resucitar si hasta ese momento nunca había habido una resurrección? Porque Dios le había dicho que de él iba a ser una nación grande. Abraham estaba convencido de que la voluntad de Dios era que él tuviera un hijo y que ese hijo tuviera descendencia. Quizás Abraham lo quería o no lo quería. Quizás Abraham, me refiero a tener una descendencia grande. Quizás Abraham ni siquiera quería tener una descendencia grande, pero Dios le había dicho que eso iba a suceder con él. Y Abraham lo creyó. Abraham lo abrazó con todo su corazón. Entonces sabía que la voluntad de Dios de alguna forma se iba a cumplir. Y a él se le ocurrió que podría ser resucitándolo a Isaac. 18. Aun cuando Dios le había dicho a Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. 20. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. ¿Por qué Isaac oró esas bendiciones sobre sus hijos? ¿Porque él se le ocurrió que quería que sus hijos sean bendecidos? No, porque escuchó y supo que la voluntad de Dios para sus hijos es que sean bendecidos. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano, estaba por morir. Bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyando en su vara. 22. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. ¿Por qué lo declaró José con confianza?
porque sabía cuál era la voluntad de Dios, no por su buen deseo. Ay, a mí me gustaría tanto, Señor, que el pueblo de Israel salga de Egipto. Todavía José ni siquiera sabía que iba a ser esclavo, el pueblo de Israel. No fue el buen deseo de José para con el pueblo de Israel. No fue el buen deseo de Isaac para con sus hijos. Fue el ser persuadidos por la voluntad de Dios, de que Dios le dijera, esto es lo que yo quiero hacer con mi pueblo. Entonces ahí ellos empezaron a declararlo. Pero el problema es que a veces nosotros declaramos muchas cosas, pero desde nuestros deseos, desde lo que a nosotros nos parece, de lo que a nosotros nos gustaría, desde nuestra inmadurez le decimos a Dios lo que Él tendría que hacer, lo que a nosotros nos parece que Él tendría que hacer, pero eso no es fe. Porque la fe requiere que primero haya habido una revelación. La fe de estos hombres y mujeres, que sigue todo el capítulo, después si usted le quiere leer en su casa, nunca fue puesta en sus propios deseos e intereses, sino en la voluntad de Dios. Y muchas veces les costó muy caro hacer la voluntad de Dios, porque más adelante dice que muchos fueron apedreados, muchos fueron crucificados, aserrados, o sea, le pasaron muy mal, fueron perseguidos. Por eso uno no puede medir si estoy en la voluntad de Dios o no, porque las cosas me vayan bien en la vida. Porque imagínense, el apóstol Pablo en la cárcel podría decir, estoy haciendo todo mal, estoy fuera de la voluntad de Dios. No, esa era la voluntad de Dios, que esté en la cárcel. Otra frase que estaba en el PowerPoint de John Calvin. Dice, la fe es saber cuál es su voluntad para con nosotros. Por lo tanto, consideramos que la fe es el conocimiento de la voluntad de Dios para con nosotros. Cuando Dios me habla de que la fe tiene que ver con la voluntad y leí esto que dijo John Calvin, dije, gracias John Calvin, porque me estás confirmando. La fe es saber cuál es la voluntad de Dios para con nuestra vida. Esa es la fe. Y es resultado de haber escuchado la voz de Dios, y escuchar la voz de Dios es resultado de una vida de oración. No podamos tener fe si no tenemos una vida intensa de oración y que nuestra vida de oración se trate más de escuchar que de hablar. Porque cuando vamos a orar y solamente hablamos nosotros, le decimos a Dios, es como que queremos que Dios se conecte con nuestra mente y reciba información de nuestra mente. Señor, me pasa esto, me pasa lo otro. Por favor, hace esto. Por favor, Señor, hace lo otro. Por favor, Señor, hace esto, lo otro. Pero la idea de la oración nunca fue esa. La idea de la oración es que tu mente y mi mente se conecten con sus pensamientos y reciban de su mente. Y entonces vos empiezas a pensar como Él piensa y vos empiezas a entender las situaciones que vivimos como Él las ve, que podamos ver desde su perspectiva y que podamos ser persuadidos de cuál es su voluntad. La que sigue, porfa. La fe es siempre un don de Dios y nunca algo que las personas puedan producir. Esto lo dijo el mismo John Calvin. Y lo vamos a ver en la Biblia también, en Efesios 2:8. En Reina Valera también. Cada una de estas personas hicieron lo que hicieron debido a la fe con lo que Dios los inyectó. Pero ya vamos a ver algo que sí hicieron estas personas. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea, la fe no es de ustedes, pues es don de Dios. Y don significa regalo. La fe nunca proviene de nosotros mismos. La fe proviene de Dios, proviene de su voz, proviene de ser persuadidos de su voluntad. Pero para eso yo necesito, como dije antes, ¿qué? Tener una vida de ¿qué? De oración. Estoy seguro que Noé nunca buscó construir un arca. A Abraham no se le cruzó por la cabeza tener un hijo a los 100 años. Ninguno de los personajes que leímos en Hebreos lo habían pensado para sus propias vidas. Tenían otros planes para sus propias vidas. Pero cuando fueron inyectados por la voz de Dios, se convirtió en lo único que querían hacer en su vida. La fe siempre viene de Dios e involucra su revelación, la próxima del pobre. Perdón, el que está en la compu lo tengo loco hoy, porque tiene que pasar de un programa a otro. La fe, tanto en su iniciación como en cada paso del camino, es dada por el Espíritu. La fe es dada por Dios.
Lo dijo ese señor que tiene un apellido muy raro. Si volvemos al versículo que leímos en un principio de Gálatas 2:20, antes de hablar de la fe, habla de lo que estuvimos cantando hoy. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe. O sea, la vida de fe viene después de una vida crucificado. Primer requisito para tener una vida de fe, antes que eso, es tener una vida crucificado. Si podemos pasar a la que sigue. ¿Por qué? Simplemente porque Dios, para que Dios pueda persuadirnos de hacer su voluntad, yo tengo que haber renunciado a hacer mi propia voluntad. Si yo estoy empecinado en hacer mi propia voluntad, ¿para qué Dios me va a hablar de que haga la suya? No hay lugar para dos voluntades. Volvemos al mismo ejemplo del auto que no puede tener dos volantes, porque en algún momento le hace caso a uno. Y no me arruine el ejemplo, Viviana, por favor. Gracias. La fe solo puede operar en una vida crucificada. La voz de Dios solo puede hablarte cuando vos tenés un corazón rendido que dice, Señor, no quiero hacer mi propia voluntad, quiero hacer tu voluntad. Hebreos 11:13, hablando de todas estas personas, dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no lo recibieron, lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Todos estos ejemplos de fe coincidieron en una cosa, en el que se consideraban a sí mismos que no pertenecían a este mundo, que eran extranjeros. De hecho, dice el autor de Hebreos, este mundo no los merecía. Coincidieron en que estaban acá de paso, que lo importante no estaba acá en esta tierra, lo importante estaba en lo eterno. Y por eso hoy están en este capítulo como ejemplos de fe. Si amamos el mundo y lo que tiene para ofrecernos, nunca podremos ser útiles para el reino, porque significa que todavía no nos hemos crucificado o no hemos entendido que estamos crucificados juntamente con Cristo. La cruz nos permite sacar nuestra mirada de lo temporal para ponerla en lo eterno y así darnos cuenta de que en este mundo solo estamos para una sola cosa. Vivimos, nacimos, estamos acá para una sola cosa, hacer la voluntad del Padre. Decile por favor al que está al lado tuyo, estás en este mundo para una sola cosa, hacer la voluntad del Padre. Necesitamos convencernos de eso. No estás acá para pasarla bien, no estás acá para ser feliz como el mundo nos dice, no estás acá para que todo te salga bien en la vida. Vos y yo estamos acá para hacer una sola cosa, la voluntad del Padre. Y si la voluntad del Padre requiere pasar por tiempos de angustia, paso por tiempos de angustia. Y si la voluntad del Padre requiere estar en la cárcel, paso por la cárcel. Y si la voluntad del Padre requiere pasar por tiempos de escasez y de pobreza, paso por tiempos de escasez y de pobreza. Y si la voluntad del Padre requiere que mis sueños personales no se cumplan, no se cumplan. Porque como Jesús estuvo dispuesto a aceptar la voluntad del Padre, que para Él fue morir a los 33 años en una cruz, a veces la voluntad de Dios no es lo que este mundo prefiere y lo que este mundo dice, wow, qué divertido y qué feliz, es morir a los 33 años crucificado. Pero solamente alguien que vive crucificado como fue la vida de Jesús puede aceptar la voluntad de Dios. Para terminar, solo le quiero leer algunos versículos en los que Jesús deja bien en claro para qué vivimos. Lucas 2:49. Si lo quieren anotar, no voy a dar tiempo para buscar, pero si los quieren anotar. Lucas 2:49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais cuando tenía 12 años? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿No se dan cuenta de que si yo para algo estoy en esta tierra es para hacer los negocios de mi Padre? ¿Y qué significan los negocios de mi Padre? La voluntad de mi Padre. El reino. Juan 4:34. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en continuar su obra. En otras partes dice, la vida es mucho más que la comida y la bebida. A veces vivimos para comer, vivimos para dormir, vivimos para existir.
Pero la comida de un crucificado es hacer la voluntad del Padre. Y eso significa que lo único que lo satisface, lo único que lo llena, lo único que lo hace sentir pleno y completo es estar en el lugar donde Dios quiere que esté. Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Y el último, Juan 6:38. Pues he descendido del cielo para hacer una sola cosa. He descendido del cielo para hacer una sola cosa. Y esto se aplica a nosotros también. He nacido y estoy acá en esta tierra para hacer una sola cosa. La voluntad de Dios, quien me envió, y no para hacer mi propia voluntad. ¿Cómo nos cuesta entender esto? ¿Cómo nos cuesta entender que dijimos, Señor, quiero que vos seas mi Señor, valga la redundancia, mi vida no me pertenece más. Y cada respiro, cada latido de mi corazón, cada segundo de mi vida es para hacer una sola cosa, la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre no se puede hacer si coexiste con mi propia voluntad. Mi voluntad tiene que estar cada día rendida, cada día tomando la cruz, cada día muriendo, cada día renunciando, para que su voluntad se haga en nosotros. Y algo de lo que Dios me hablaba anoche también es en aprender a contentarnos con la voluntad de Dios. Después de la cruz nos contentamos en hacer la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo puede decir, me contento en mis prisiones. Por eso en Hebreos dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ese sentimiento de que estás haciendo algo más grande, me imagino Noé, el sentimiento de que estoy haciendo algo más grande que mi propia vida. Estoy centrándome en algo mucho mayor. El sentimiento de Sara, el sentimiento de Abraham, el sentimiento de José, de Jacob, de cada una de las personas que fueron claves en este mundo. Estoy haciendo algo más grande que mi propia vida, más grande que mis propios intereses, más grande que lo que a mí me gusta. Porque no va a quedar para la historia de que yo fui al cine, no va a quedar para la historia de que yo hice lo que a mí me gustaba, tuve un trofeo, me recibí en la universidad, eso no queda para la historia. Lo que queda para la historia fueron las personas que se decidieron a hacer la voluntad del Padre y que con eso transformaron el mundo. Quiero invitarte a ponerte de pie y si Jera me puede ayudar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos como hijos tuyos de poder escuchar tu voz, Señor. Señor, hoy queremos revisar nuestro corazón y ver si realmente está rendido, si realmente está negado, si realmente ha abrazado la cruz como un estilo de vida. Si cada día que nos levantamos lo que más nos importa es hacer tu voluntad y no la nuestra. La palabra dice, donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Y hoy nos podemos preguntar, ¿dónde está nuestro tesoro? Jesús dijo, mi comida y mi bebida están en hacer la voluntad del Padre. ¿Dónde está tu comida y tu bebida? ¿Qué te satisface? ¿En qué estás buscando plenitud? Señor, reconocemos que quizás por ignorancia hemos usado mal la fe, porque la hemos usado para alcanzar nuestros propios deseos, lo que nosotros queríamos. Y hasta hemos usado la oración como una manipulación para que vos nos des lo que nosotros queríamos. Señor, pero hoy entendemos que nos estás llevando a madurez y que todo se trata de vos, no de nosotros. Que todo se trata de tu reino, no de mí. Todo se trata de tu voluntad, no de la mía. Y Señor, hoy como cantamos en la reunión, queremos renunciar a nuestra propia voluntad para hacerla tuya. No importa lo que mi alma quiera, lo que mi alma piense, lo que le parezca, no importan mis opiniones, acá lo que importa es hacer tu voluntad. Solamente hacer tu voluntad, Señor. Si reconoces en tu corazón que hay rebeldía por ahí a la voz de Dios,
o hay indiferencia a la voz de Dios. Si sentís que en tu corazón falta fe para poder hacer la obra que Dios te encomendó, que puedas expresarle ahí a Dios, que tu corazón pueda rendirse, porque Dios no desprecia un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón como en el de Jesús en el Getsemaní, que decía: Señor, mi alma realmente no quiere, no me gusta, pero yo no quiero hacer mi propia voluntad, quiero hacer la tuya y decido obedecer. Señor, quiero ser obediente como fueron cada uno de estos hombres y mujeres de fe. Quiero ser obediente. Quiero que encuentres en mí un corazón obediente. Quiero tomar un compromiso con tu voz, Señor. Quiero escuchar tu voz cada día de mi vida. No quiero parar de morir hasta que pueda decir: lo único que me importa es hacer tu voluntad. Por hacer tu voluntad estoy dispuesto a atravesar situaciones difíciles. Estoy dispuesto a aceptar incomodidades. Estoy dispuesto a que todo no se dé como yo quiero que se dé. Pero entiendo que estoy siendo parte de algo mucho más grande que mi propia vida. Y ahora entendemos cuando vos decís, Señor, que el reino es para valientes. El reino es para violentos que lo arrebatan. Gracias porque no depende de nosotros, depende de que vos nos inyectas con tu fe. Solamente depende de un corazón que quiera escucharte. De un corazón rendido. Padre, rendimos nuestro corazón. Te invito a que mientras adoremos puedas conectarte ahí con Dios, puedas tener tu momento, puedas rendir tu corazón, puedas escuchar su voz y puedas ser inyectado de fe en esta mañana. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado. Fuera de ti, nada deseo, Señor.
¿Le habló el Señor en esta mañana? Es importante que usted pueda volver a escuchar los mensajes. Y si el Espíritu Santo le despierta en inquietud, le despierta preguntas, que usted siga en el proceso con el Espíritu Santo para que Él le confirme, para que Él le hable. Si usted ha tomado nota, repase los versículos. Si no lo ha hecho, recuerde que todas las películas, las prédicas quedan en YouTube grabadas y usted puede volver a verlas y que el Espíritu Santo siga trabajando en lo que Él está hablando a su casa. Amén. No desperdicie cada palabra recibida, sino busque en Dios